tardes, bienvenidos a esta edición de Contexto Azul y Blanco el día de hoy, jueves 13 de febrero del año 2020. Estaremos abordando el tema en torno a una Nicaragua post-Ortega a través de la visión de los jóvenes. Nuestros invitados el día de hoy es Lester Alemán, estudiante de comunicación de la Universidad Centroamericana, fundador de AUN y Alianza Cívica. También formó parte del equipo de la Alianza Cívica en el primer diálogo nacional en representación del sector estudiantil. También funge como titular en su organización y es parte del equipo de inclusión dentro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Estaremos conversando también con Byron José Estrada, estudiante del quinto año de Facultad de Odontología en la UNAM León, miembro de la colectiva Casa de los Colores en León, es también voluntario en la promoción, participación e inclusión de jóvenes con VIH en el occidente del país. También es un joven activista de la defensa de los derechos de la mujer y la comunidad LGBTI y opositor al régimen de Ortega desde diferentes espacios y aportes. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy para estar abordando este tema que definitivamente es siempre importante darlo a conocer a la población en general, precisamente por la participación de los jóvenes en todo este proceso. La participación de los jóvenes ha sido clave en todo este proceso sociopolítico que estamos viviendo los nicaragüenses, sobre todo a partir de esa insurrección de abril 2018, cuando fueron los principales que actuaron inmediatamente para defender los derechos de las personas adultas y también para defender ese derecho a la información a la población en torno al caso de la quema de Indio Maíz. Sin embargo, también los jóvenes aún continúan siendo parte de todo este proceso, aportando de diferentes espacios y ahora más organizados, exigiendo siempre la justicia y la democratización en nuestro país. Tenemos la primera pregunta el día de hoy y es de Saúl a través de Twitter. Él les pregunta, en todos lados escuchamos la frase la nueva Nicaragua. ¿Qué significa esto para ustedes? Bueno, es común escuchar la nueva Nicaragua, es común escuchar una Nicaragua en justicia, en democracia, pero debemos definir aspectos, sobre todo, ¿qué queremos la juventud? ¿De acuerdo? O en una nueva Nicaragua, ¿verdad? La Nicaragua que hoy tiene más del 30% de jóvenes entre 14 y 30 años, no solo espera que se les restituyan sus derechos, ya lo podemos ir observando en poder darle estudios, sino que verdaderamente se les den espacios oportunos en donde los jóvenes podamos tomar decisiones. Tomar decisiones tanto en los aspectos políticos del país y también en donde podamos tomar decisiones desde nuestros desempeños laborales. Vemos a una Nicaragua desde el sufrimiento en este momento, pero la nueva Nicaragua con la juventud merece un país en donde se les sea tomado en cuenta, en donde en las empresas no te pidan, ¿verdad? Años de experiencia cuando verdaderamente no has ni finalizado parte de tus estudios. Inicio con esto porque esto, ¿verdad? El joven en que se ha fraguado en el desempleo, el joven que verdaderamente tiene en este momento un concepto económico del país por el piso, el joven en el que los nicaragüenses tenemos completamente como otra realidad, otra perspectiva de país en tanto a los logros, en tanto a los espacios que se les pueden dar. Yo a una Nicaragua, de acuerdo a la democracia, pues una Nicaragua con una estructuración de Estado, en donde los jóvenes podamos incidir y podamos decir, sí podemos ocupar espacios públicos, sí debemos ocupar
los espacios para poder tomar decisiones, para poder elegir y ser electos. Y ese, ¿verdad? Es el motivo en el cual salimos a las calles, por el cual estamos todavía en la lucha y por el cual merecemos todos los días ser tomados en cuenta. Mira, históricamente o de forma natural el joven siempre está como actor de efervescencia y cambios en la realidad, ¿verdad?, nacional. No ha sido la excepción 2018, como probablemente no la fue la excepción 1979, no fue la excepción antes de el tema del retorno o la dinastía de los Somoza. Siempre la juventud estaba en ese proceso anhelando el cambio, ¿verdad? Cambio de sistema, cambio de sociedad, cambio de país. A diferencia de Byron, yo probablemente lo catalogue como una reconstrucción de la Nicaragua, porque sí prescindo de que exista base en este país para poder construir a raíz de eso. Porque no romantizo con la idea de que la sociedad como tal cambia en un proceso de transición como en el que estamos o vamos a enfrentar. Porque hay que considerar también que Ortega ha sido el primer actor, digamos, en este contexto de aumentar la polarización en nuestro país. Tanta la polarización, por ende, no veo que contribuya a ese cambio rotundo de raíz como probablemente todos anhelamos, sino que da paso a transitar hacia la reconstrucción. Es decir, que en esta Nicaragua reconstruida, en esta Nicaragua construida a base del precedente que nos ha dejado Abril, porque nos deja libertad, nos deja un clamor o una demanda sostenida de democracia, nos demanda justicia y nos demanda sobre todo garantizar que se cierre el ciclo de violencia dictatorial y caudillista. Ante eso, la palabra libertad tiene base. En este caso, cuando nosotros hablamos de libertad absoluta, obviamente, para los presos políticos, que no es carcelación, no es lo mismo que libertad, ni casa por cárcel, lo mismo que libertad, aunque también hablo de libertad absoluta para el ciudadano que día a día tiene que caminar en el transporte urbano colectivo o tiene que movilizarse en el transporte interlocal hacia los departamentos, municipios del país y se enfrenta con el estado policial de facto que tiene Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces yo te hablo de libertad absoluta también, de que vos podás decidir que si levantar la bandera de Nicaragua en un parque, en una plaza, en una rotonda, no te sea causa para encarcelarte y enjuiciarte aún siendo inocente. Así como te hablo de democracia al momento de la independencia de poder, de despartidizar las instituciones, ministerios, y que en todo caso se devuelva al soberano la decisión en este momento de elegir cómo quiere ese sistema de gobierno, porque en todo momento nosotros vemos un ejecutivo que subordina a los otros poderes del Estado, o un ejecutivo que totalmente tiene el control de las Fuerzas Armadas de este país, y en lo que nosotros vemos huérfanos a una sociedad donde no tiene ministerio, institución o instancia a la que recurrir cuando sus derechos están siendo violentados, que es lo que nos está pasando en estos 2 años ya de lucha, resistencia y sobre todo determinación de un pueblo que anhela su libertad. En el tema de justicia tenemos nosotros víctimas directas de esta dictadura, las cuales nos demandan sobre todo la verdad, la justicia, que exista también esa investigación a profundidad y que dé paso a cambios estructurales, pues que aseguren la denuncia, que aseguren la investigación, que aseguren también el debido proceso para los culpables tanto de corrupción como los culpables también de estas violaciones a los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Nicaragua según el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Como también la justicia o esta exigencia de justicia nos da paso a la creación de una comisión internacional contra la impunidad para Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Y ya tenemos precedente en Guatemala, la CICIG, y en El Salvador, recientemente que terminó su mandato, aquella que vaya hasta el punto medular para revelar dónde está el punto, los indicios de corrupción en Nicaragua. Posteriormente también la creación de una comisión auténtica de la verdad,
que nos conteste o que sea ese factor que dé la posibilidad para que Nicaragua conozca en realidad lo que pasó en abril. ¿Quién disparó contra Álvaro Conrado? ¿Quién fue quien dio la orden en atacar a Carazo? ¿Quién dirigió las turbas paraestatales en Estelí? ¿Quién asesinó a las personas, a los jóvenes del 30 de mayo? También quiénes son los responsables de las torturas en el sistema penitenciario de Nicaragua. Entonces, son demandas nacientes que probablemente en otros países parecen drásticas, radicales. Pero es que nosotros, donde queremos explicarle a la comunidad internacional, en Nicaragua exigimos el derecho a la vida porque se nos ha privado. En Nicaragua exigimos el derecho a la movilización porque también se nos ha privado. En otro país donde existe Estado de Derecho, se supone que eso es un deber del Estado podértelo conceder. Así que cuando yo te hablo de esa reconstrucción, es meramente también a ese sistema estructural donde la ciudadanía también se vea representada. Y concuerdo totalmente con Byron cuando él dice la representatividad. Es decir, nosotros ahorita estamos venimos de un vacío. En el caso de la oposición, de estar organizada, nos toma por sorpresa la rebelión de abril, donde fuimos partícipes y continuamos siendo parte, que ahora también está en esos procesos organizativos de cara a un adversario que no hay que sobrevalorar. Existe también un control casi militar en el que nosotros vemos una subordinación pues, de adeptos de fuerzas policiales que están siempre perjudicando a aquel que se puede identificar como opositor. Donde Abril no ha conocido también el tema de ideales, Abril no ha conocido el tema de credo político religioso, Abril no ha conocido raza, Abril no ha conocido la posición social en la que nos encontrábamos antes de la crisis para luchar por esta refundación o reestructuración de lo que consideramos como Nicaragua. Definitivamente todo este proceso ha sido muy difícil para la ciudadanía en general, pero también muy específicamente para todos los jóvenes, porque están en ese proceso constante de aprendizaje en torno a todo este contexto, aprendizaje sociopolítico, todo ese conocimiento que ustedes están adquiriendo precisamente para poder incidir en la toma de decisiones que apuntan hacia esa visión de reconstrucción para nuestro país Nicaragua, que realmente lo necesitamos. Ahora, para lograr esa reconstrucción, ¿cuáles son esos elementos que se necesitan? Esta pregunta se la ha realizado Luisa a través de Facebook. Mira, claramente la juventud nicaragüense ha sido, yo pienso que la mayor afectada en esto. A quienes han perseguido, a quienes se les han expulsado de las universidades, a quienes siguen encarcelando. Yo creo y sí estoy seguro que en un nuevo gobierno, en una nueva Nicaragua, sí deben haber, lo primero, compromisos. Compromisos de esos ciudadanos valientes en resistencia, ciudadanos que podamos elegir y que nos puedan representar. Y esos compromisos van a ir basados, ¿verdad? Y nos van a encaminar a los elementos que nos puedan dar libertad, un compromiso general de justicia para este país, en donde nunca más, pero no, y quiero recalcar esto, no como el compromiso que se tomó en los años 80 llegando al 90, ¿verdad? En donde se puso y se institucionalizó que nunca más la tortura. Pero vemos en este país hombres, funcionarios públicos, mujeres funcionarias públicas, ¿verdad? Torturando a nuestros ciudadanos, torturando a esos jóvenes. Por lo tanto, ese compromiso de justicia, ese compromiso, lo decía Lester, de reparación, ¿verdad? Un compromiso de reparación es el que se debe institucionalizar en este país y en todos los poderes del Estado. Yo sí creo que los elementos principales deben ser la separación de poderes del Estado, que aquí cada poder del Estado haga su trabajo, que aquí nunca más hayan ciudadanos jóvenes en donde no se les dé su cédula de identidad y no puedan realizar su sufragio al voto, que aquí se respete las libertades públicas, que aquí se respeten, en todo caso se respeten
nuestras protestas pacíficas, nuestras luchas universitarias, nuestras luchas como jóvenes, que aquí se respete y se debe institucionalizar también la igualdad, tanto igualdad de género, tanto en donde se puedan también institucionalizar los derechos fundamentales de las mujeres, en donde acabemos con ese patriarcado que tenemos dentro de las instituciones del Estado, confabulados con el gobierno y además, ¿por qué no decirlo?, hasta dentro de nuestras organizaciones. Debe terminar, para terminar con la violencia hacia la mujer, para terminar también y adoptar compromisos de que van a haber leyes que comprendan y que también representen los derechos fundamentales y derechos constitucionales de la mujer en Nicaragua. Sí, yo creo que para llegar a esto, porque no es utopía, esto se puede construir, es posible. Deben ser, y es lo que puedo, ¿verdad?, referirme a dos caminos, dos carreteras, caminos, trochas simultáneas, no paralelas, porque el paralelismo nunca se encuentra, sino los simultáneos sí. Y es uno, el tema de organización como tal, como una sociedad, que no nos veamos que nos estamos organizando simple y llanamente para salir del mal que enfrentamos en estos momentos, o el adversario que tenemos frente a nosotros. No nos organizamos únicamente para que Ortega salga del poder. Nos debemos organizar bajo la visión de reconstruir las bases de esta sociedad, que podremos encontrar cimientos, pero que en algún momento las columnas han sido fracturadas. Ese camino de organización nace también con el tema de no concentrarnos únicamente en las decisiones que se tomen desde Managua, sino que en la toma de decisión se pueda reflejar lo que Byron bien mencionó, el tema de equidad e igualdad, reconociendo también que los municipios y departamentos de este país son parte de Nicaragua. Nuestra costa caribe es parte de Nicaragua y no puede ser o seguir siendo históricamente excluida, porque hay deudas históricas que en esa reconstrucción deben saldarse. Porque si nos ponemos a eso, a buscar deudores, pues podremos encontrar en todo este país, a lo ancho y largo de nuestro territorio. Además, esta organización también nace con la necesidad de que la ciudadanía quiere sentirse parte del proceso y de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el mal que probablemente nos aqueja a todos es la exclusión. Porque históricamente ha sido casi institucionalizada. Es decir, la violencia en este país está institucionalizada, la corrupción la institucionalizan, el nepotismo lo institucionalizó Ortega porque cree que él está en una monarquía. Entonces, ante eso tenemos un reto de construir esa carretera de organización que también te genere, y es la visión que siempre hemos buscado y menciona en todo espacio que es posible, que el diálogo social en una nación como la nuestra sea política de Estado. Que el diálogo no se vea únicamente para resolver una crisis deplorable como la que estamos enfrentando en estos momentos, sino que no te veas tampoco en la necesidad de que tu sangre sea derramada para que te puedan escuchar. Eso no puede volver a pasar. Porque yo te estoy hablando me estoy refiriendo a esa antesala para reconstruir este país. Posteriormente, la segunda carretera que yo te puedo plantear en estos momentos es el tema, sí, político-electoral. Porque reconocemos que la salida hasta este momento es político-electoral. Una lucha cívica y pacífica donde un pueblo es involucrado, un pueblo exige el cambio de gobierno, un gobierno también que se presente, una oposición, que se presente como alternativa al poder y que llene el vacío que Ortega representa. Porque esta ciudadanía espera mucho de la oposición. Y espera sobre todo esperanza. Y no es que estés haciendo cacofonía, pero es que hay como te sentás afuera de tu casa, como habitualmente lo hacen la señora, las abuelitas, las tías, a esperar que la esperanza
se presente para este país. Cuando yo te hablo de esperanza es que veas esas exigencias históricas en un proyecto nación o un nuevo contrato social en Nicaragua, que parte de la construcción de las visiones de distintos sectores. Porque aquí yo sí ahí suelo mencionarlo. Nosotros como jóvenes no nos podemos sentir dueños o apropiarnos de una lucha que nos pertenece a todos. Porque aquí ha sido involucrado el campesino, aquí se ha involucrado el del casco urbano, aquí se ha involucrado el afrodescendiente indígena, aquí se ha involucrado el adulto mayor, aquí se ha involucrado el ciudadano en general. Ante eso, estas reformas al sistema electoral nos da paso a un nuevo gobierno. Pero esas reformas electorales deben garantizar seguridad, transparencia y sobre todo confianza en los nicaragüenses de que su sufragio va a ser reconocido. Y es decir, que no los... Porque nosotros hemos insistido y personalmente lo remarco siempre, nosotros no tenemos que ver al nicaragüense como históricamente nos han visto, como parte de una muestra para una encuesta. Tenemos que ver al nicaragüense como lo que es, un ciudadano que tome decisión. Porque, ¿cómo estábamos los jóvenes antes del proceso de la crisis de 2018? Siendo parte de estudios de caso. Pero no nos veíamos representados. Nadie nos escuchaba. No teníamos capacidad de incidencia. Ahí sí te puedo decir, hay salvedades y tengo que hacerlo por respeto. No estoy generalizando. Pero hay jóvenes que sí tuvieron la oportunidad de estar en programas de formación política. Otros que no tuvimos esa oportunidad. ¿Por qué? Porque son pocos, como probablemente los que accedemos a llegar a la educación universitaria. Somos muy pocos. En este país es élite ser universitario. Así que cuando nosotros mencionamos las demandas de cara a la visión joven, no podemos excluir a aquel que no es estudiante. Porque si bien es cierto, estamos dentro de un proceso universitario donde muchos se unieron desde las ocupaciones universitarias o desde la procedencia de sus universidades, en este caso aprovecho la oportunidad para agradecerle a los estudiantes de la UNAM León que también se rehusaron el 19 de abril para venir a montarse en los buses donde estaban siendo obligados para venir a reprimir aquí a Managua, y era en mi universidad, en la UCA. Entonces, ¿cuál era la exigencia de ellos? Era ir a buscar a las personas que estaban en los internados para confrontarnos unos con otros, porque es desafortunado también que históricamente el nicaragüense se enfrenta entre sí mismo, es decir, nos matamos nosotros mismos. En este caso yo concluyo con el tema de la construcción de esas reformas electorales también alcanzables, que también velen por la voluntad de la ciudadanía, y nosotros lo hemos mencionado, y yo lo menciono aún en los espacios de incidencia, me refiero a la alianza cívica. No vamos a permitir reformas desde el proceso unilateral, no vamos a permitir reformas que salgan necesariamente de la manga de Ortega. Esta ciudadanía necesita, por una vez en nuestra vida, que nos consulten, si en realidad eso es lo que nosotros esperamos. Y eso creo que es la visión también de todas las expresiones, la estructura. Yo sí quiero aclarar que con el tema que mencionabas de la representación, yo sí, obviamente, para aclarar el tema juvenil, porque lo han tocado muchísimo, y hoy que estamos sentados juntos, Lester, obviamente, nosotros no representamos a la gran mayoría de la juventud, ni todas las universidades, y debemos de reconocerlo, y es de personas conscientes, pero sí hago el llamado de que este es el momento de la juventud, de que este es el momento en el que podemos aportar para construir un cambio, de que no perdamos esos espacios en donde podamos generar ideas y que esas ideas también puedan influir dentro de grandes procesos. Yo sí creo y tengo esa esperanza y esa construcción de país realmente joven, en donde se le dé la oportunidad al joven no solo de ocupar el espacio en una mesa de diálogo para que vean que está en la juventud o para que crean verdaderamente que hay pluralidad de pensamiento y pluralidad de organización, sino también en donde esos jóvenes, ¿verdad?, podamos inducir propuestas
podamos llevar propuestas en donde, y vos tocabas algo muy importante y es algo muy separado, y desde mi visión yo sí lo veo dos cosas apartes. El tema de las reformas electorales es un tema de sí o sí, es un tema que en Nicaragua nadie va a creer, ni porque existan diálogos nacionales, ni porque existan organizaciones, ni porque existan partidos políticos, si no hay reformas electorales verdaderamente creíbles, si no hay reformas electorales en donde las podamos construir y podamos escucharnos entre sí. Es decir, en este país debemos tener claro como jóvenes que no solo existimos los azules y blancos, de que aquí este país es de todas y todos, que es un país que nos ha generado discordia, pero después de esto tenemos que buscar la reintegración de nuestra población, de nuestra sociedad. Y sí, en el tema, como decía, pues, yo me acuerdo muy bien cuando nosotros empezamos y salimos a las calles el 18 de abril, ahí nadie se veía entre sí, si quién era estudiante, si quién era campesino, ¿verdad? O quién era autoconvocado. Pero es el llamado que hago yo, y meramente a la juventud. A esa juventud que nos oye, a esa juventud que nos está viendo en las redes sociales, y poder decirle, tal vez no podemos representar al 100% de la población joven en este país, pero sí estamos haciendo, ¿verdad? Estamos participando y estamos poniendo de nuestro esfuerzo, entregando todo lo que tenemos y entregando lo que somos para poder llevar un cambio productivo y un cambio que nos genere fuerza, que nos genere esperanza, sin romantizar la palabra esperanza, pero esa esperanza forjada en una nueva Nicaragua. Aunque sí te añado también que es un deber, y puedo identificar, totalmente de acuerdo con vos, cuando nosotros decimos los jóvenes debemos ser actores principales de este proceso político. Construcción de la propuesta, es decir, de ese proyecto nación, de esa propuesta electoral, político-electoral. También debemos ser parte de la transición a la que este país será llevada, así como ser parte de actores directos, políticos, en la estabilidad democrática. Porque nosotros decimos, la visión de parte joven, y ahí concuerdo, no podemos buscar esa representatividad o esa organización exacta, perfecta, cuando venimos de 12 años de vacío en oposición y de organización en oposición. Entonces, porque ahí también reconozco algo que mencionaba Byron. Aquí muchas personas a partir del 18 de abril formaron parte de los opositores contra Ortega que venían aún dentro de sus mismas filas. Y hay que reconocer que Ortega asesina a personas que eran simpatizantes de su estructura partidaria. O encarcela. O encarcela a personas que eran simpatizantes de su estructura partidaria, o expulsa del país a personas que eran simpatizantes de su estructura partidaria, o forza al exilio a personas que eran simpatizantes de su estructura partidaria. O bien, obliga a permanecer dentro de la estructura partidaria a todo aquel que se le oponga a cómo él está visionando el control que existe. Es por ello que nosotros debemos también tener en cuenta, y la visión es necesaria, porque cuando jóvenes decimos que queremos democracia, cuando nos toque la democracia esperemos también cumplirla. Cuando nos toque el proceso de justicia esperemos también cumplirlo. Porque es cuando nosotros no podemos perder de vista que para cerrar el ciclo de violencia, además de conocer la verdad, un otro punto toral, la construcción de memoria que debe haber, sin romantizar lo que ha significado abril, esa construcción de memoria que conteste tantas interrogantes, también debe existir el proceso de conciliación. Porque no podemos cometer el mismo error de 1990, que enterraron las armas y enterraron los muertos. Esta vez nosotros no podemos permitirlo. Porque en la impunidad no pueden quedar en números. Ah, sí, fueron 300 y pico los asesinados, o más de 300 y pico, más de 365 asesinados. No son números. Bien lo decían, muchas personas lo han mencionado, no son cifras, son personas que fueron asesinadas por este sistema. Ante eso creo que es la necesidad también de hacer justicia por cada uno de ellos.
De esta manera hemos llegado al final de esta transmisión en vivo de Contexto Azul y Blanco. Gracias Lester Alemán por acompañarnos, gracias Byron José Estrada por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Seguimos construyendo Nicaragua. Así es. Gracias a las personas que nos sintonizaron a esta hora. Recuerde que puede enviarnos sus comentarios y preguntas a través de los contactos que aparecerán en pantalla. Buenas tardes.